La definición de derecho, capítulo primero. Pregunta: ¿qué es el derecho? Esta pregunta es quizá la que mayor escozor y desorientación provoca entre los juristas. No deja de ser sorprendente que los estudiosos del derecho aparentemente tengan las dificultades que tienen y sientan en la forma en que lo hacen cuando se ponen en la tarea de identificar y clasificar los fenómenos a cuyo estudio han dedicado toda su vida y que, por otra parte, no parecen ser nada misteriosos ni requerir técnicas especiales de observación. Seguramente, ni los físicos, ni los químicos, ni los historiadores tendrían tantas dificultades para definir el objeto de su estudio como tienen los juristas. En la mayor parte de los casos, les bastaría con señalarnos algunos objetos o fenómenos o darnos alguna breve explicación para transmitirnos una idea más o menos precisa de lo que ellos estudian. Si los juristas no pueden resolver la cuestión tan simplemente, no se debe, casi con seguridad, a una incapacidad profesional o a que el derecho sea tan extraordinariamente complejo, elusivo y variable que escape a los marcos de cualquier definición. Me atrevo a adelantar la hipótesis de que las dificultades para definir derecho que enfrentan algunos juristas y la gente en general tienen su origen en la adhesión a una concepción sobre la relación entre el lenguaje y la realidad, que hace que no se tenga una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y las consecuencias que deben tenerse en cuenta cuando se define una expresión lingüística como en este caso, derecho. De nuevo, me atrevo a adelantar la hipótesis de que las dificultades para definir derecho que enfrentan algunos juristas y la gente en general tienen su origen en la adhesión a una cierta concepción sobre la relación entre el lenguaje y la realidad, que hace que no se tenga una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y las consecuencias que deben tenerse en cuenta cuando se define una expresión lingüística, en este caso, derecho. En el pensamiento teórico y en el jurídico, más que en ningún otro, todavía tiene alguna vigencia la concepción platónica respecto de la relación entre el lenguaje y la realidad. Se piensa que los conceptos reflejan una presunta esencia de las cosas y que las palabras son vehículos de los conceptos. Esto supone que la relación entre los significados de las expresiones lingüísticas y la realidad consiste en una conexión necesaria que los hombres no pueden crear o cambiar, sino solo reconocer, detectando los aspectos esenciales de la realidad que deben ineludiblemente estar recogidos en nuestros conceptos. Esta concepción sostiene que hay una sola definición válida para una palabra, que esa definición se obtiene mediante intuición intelectual de la naturaleza intrínseca de los fenómenos denotados por la expresión, y que la tarea de definir un término es, en consecuencia, descriptiva de ciertos hechos. Hermann Cantoboris se refiere de este modo a la concepción que estamos comentando, a la que denomina realismo verbal. Muchos sistemas filosóficos, el platónico antiguo, el realismo escolástico, el fenómeno moderno, se han basado en la creencia de que cabe encontrar conceptos con carácter de verdad esencial o de necesariedad, por un procedimiento de intuición intelectual o mística, ya que son ellos los únicos conceptos de lo que pueda constituir la esencia inmutable de las cosas. Si esto fuera así, si por ejemplo existiera algo semejante a la esencia del derecho, debería entonces admitirse que entre las muchas acepciones del término derecho, el único significado y la única definición verdaderos serían el significado que indicara dicha esencia y la definición que encerrara este significado. Por ello, casi toda la jurisprudencia medieval y oriental, e incluso la moderna, ha creído que entre el nombre de una cosa, es decir, cualquier objeto del pensamiento, y la cosa nombrada, existe un nexo metafísico que sería peligroso y sacrílego desconocer. Esto muestra que la jurisprudencia no se ha liberado todavía de la creencia antigua, o mejor, prehistórica, en la magia verbal. A este enfoque se opone una concepción convencionalista acerca de la relación entre el lenguaje y la realidad, que es defendida por la llamada filosofía analítica. Los filósofos analíticos suponen que la relación entre el lenguaje, que es un sistema de símbolos, y la realidad,
ha sido establecida arbitrariamente por los hombres. Y, aunque hay un acuerdo consuetudinario en nombrar a ciertas cosas con determinados símbolos, nadie está constreñido, ni por razones lógicas, ni por factores empíricos, a seguir los usos vigentes. Pudiendo elegir cualquier símbolo para hacer referencia a cualquier cosa, a cualquier clase de cosas, y pudiendo formar las clases de cosas que le resulten convenientes. Y pudiendo formar las clases de cosas que le resulten convenientes. Para el análisis filosófico, las cosas solo tienen propiedades esenciales en la medida en que los hombres hagan de ellas condiciones necesarias para el uso de una palabra, decisión que, naturalmente, puede variar. Según esta corriente de pensamiento, cuando nos enfrentamos con una palabra, por ejemplo, derecho, tenemos que darle algún significado. Si pretendemos describir los fenómenos denotados por ella, pues no es posible describir, por ejemplo, el derecho argentino, sin saber lo que derecho significa. Por otra parte, sin perjuicio de que podamos estipular un significado original, o más preciso para la palabra que tenemos en vista, es conveniente investigar su significado en el lenguaje ordinario, como un medio de descubrir distinciones conceptuales importantes que presuponemos sin tener conciencia de ellas y cuyo desprecio puede provocar pseudo cuestiones filosóficas. De este modo, la caracterización del concepto de derecho se desplazará de la oscura y vana búsqueda de la naturaleza o esencia del derecho a la investigación sobre los criterios vigentes en el uso común para usar la palabra derecho. Y si, prescindiendo de este análisis o a través de él, llegamos a la conclusión de que nuestro sistema teórico requiere estipular un significado más preciso que el ordinario para derecho, la estipulación no estará guiada por un test de verdad en relación a la captación de esencias místicas, sino por criterios de utilidad teórica y de conveniencia para la comunicación. Si bien esta concepción tiene cada vez más vigencia en el pensamiento filosófico, no es común que los juristas se adhieran a ella, lo que incide en no poca medida en las dificultades y disputas para definir derecho. Hay escritores que pretenden que solo puede haber un único y verdadero concepto de derecho, y se enzarzan en graves meditaciones sobre la esencia de aquel, sin prestar atención al uso ordinario de la expresión y despreciando la estipulación de un significado para la palabra que sea teóricamente fecundo. Hay juristas que no advierten que una cosa es definir una palabra y otra describir la realidad, y nos hablan del concepto de derecho como si hubieran descubierto los aspectos más profundos de aquella. Todo esto, por supuesto, es perjudicial para la identificación de los fenómenos jurídicos y provoca estériles disputas y dificultades artificiales. Pero el hecho de reemplazar la búsqueda de la verdadera esencia del derecho por una investigación del uso de la palabra derecho en el lenguaje corriente y en el de los juristas no garantiza que vayamos a obtener una caracterización del concepto de derecho con perfiles claros y definidos que satisfaga ciertas exigencias de operatividad teórica. Esto es así porque el uso común del término derecho, como el de muchas otras palabras, presenta ciertos inconvenientes que pueden generar una serie de equívocos en los discursos, equívocos en las discusiones de los juristas. La palabra derecho es ambigua y para colmo tiene la peor especie de la ambigüedad, que es no la mera sinonimia accidental como la de banco, sino la constituida por el hecho de tener varios significados relacionados estrechamente entre sí. Veamos estas tres frases. El derecho argentino prevé la pena capital. Tengo derecho a vestirme como quiera. El derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas. Más precisión se llama derecho objetivo, o sea, un ordenamiento o sistema de normas. Por ejemplo, un conjunto de leyes, decretos, costumbres,
sentencias, etc. En la segunda, derecho se usa como derecho subjetivo, como facultad, atribución, permiso, posibilidad, etc. En la tercera fase, la palabra derecho se refiere a la investigación, al estudio, a la realidad de la realidad jurídica que tiene como objeto el derecho en los dos sentidos anteriores. Qué lamentable que la misma palabra haga referencia tanto al objeto de estudio como al estudio del objeto. En general, para evitar confusiones, se conviene en que derecho a secas denote el ordenamiento jurídico y que los demás sentidos sean mencionados con las expresiones derecho subjetivo y ciencia del derecho, por ejemplo. Sin embargo, muchos juristas son víctimas de una confusión entre estos tres sentidos. También resulta que la expresión de derecho es vaga. No es posible enunciar teniendo en cuenta el uso ordinario, propiedades que deben estar presentes en todos los casos en que la palabra se usa. La palabra derecho es ambigua y como tal tiene la peor especie de ambigüedad, que es no la mera sinonimia accidental como la de banco, sino la constituida por el hecho de tener varios significados relacionados estrechamente entre sí. Claro, el Banco de la Plaza y el Banco Central no están relacionados entre sí. En cambio, las distintas definiciones de derecho sí. A menos que vayas derecho y no dobles, pero después todo. En la primera frase, derecho, veamos estas tres frases. Frases dice. El derecho argentino prevé la pena capital. Tengo derecho a vestirme como quiera. El derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas. En la primera fase, el derecho hace referencia a lo que con más precisión se llama derecho objetivo, o sea, un ordenamiento del sistema de normas. Por ejemplo, un conjunto de leyes, decretos, costumbres, sentencias, etc. Esa era el derecho argentino prevé la pena capital. Hace referencia a lo que con más precisión se llama derecho objetivo, o sea, un ordenamiento del sistema de normas. Leyes, decretos, costumbres, sentencias, etc. En la segunda frase, tengo derecho a vestirme como quiera. Derecho se usa como derecho subjetivo, como facultad, atribución, permiso, posibilidad, etc. Como derecho subjetivo, facultad, atribución, permiso, posibilidad, etc. Derecho subjetivo. O sea, cuando yo tengo derecho a algo. En la tercera frase, que es el derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas, la palabra derecho se refiere a la investigación, al estudio de la realidad jurídica que tiene como objeto el derecho en los dos sentidos anteriores, como objeto de estudio. En general, para evitar confusiones, se conviene en que derecho a secas denote el ordenamiento jurídico y que los demás sentidos sean mencionados con las expresiones derecho subjetivo y ciencia del derecho. Sin embargo, muchos juristas son víctimas de una confusión entre estos tres sentidos. También resulta que la expresión derecho es vaga. No es posible denunciar teniendo en cuenta el uso ordinario, propiedades que deben estar presentes en todos los casos en que la palabra se usa. Algunos han pensado, como veremos en el capítulo 3, en la coactividad como propiedad que en el lenguaje corriente se exige, en todos los casos de uso de derecho. Pero resulta que hay sectores enteros de la realidad jurídica que no presentan esta característica en forma relevante. Por ejemplo, la mayor parte del Código Civil. Otros han propuesto como cualidad necesaria del concepto de derecho que se trate de directivas promulgadas por una autoridad, pero han tenido que olvidar las costumbres jurídicas, ya que evidentemente no presentan esta propiedad. Hay quienes han elegido la propiedad de consistir en reglas generales como necesaria para el uso de derecho en todos los casos, pero bien pronto se enfrentaron con las sentencias judiciales que constituyen normas particulares. Nada es extraño que una palabra presente este tipo de vaguedad en el uso corriente. Sin embargo, a muchos juristas imbuidos del espíritu esencialista les resulta un hueso duro de roer y suponen que debe necesariamente haber algo oculto y misterioso que relaciona a todos los fenómenos jurídicos entre sí.
y hacen esfuerzos desesperados para encontrarlo y formulan encantadoras fantasías para simular haberlo hallado. El hecho que reconozcamos esta imprecisión de la palabra derecho en el lenguaje común no quiere decir que estemos amarrados a ella y no podamos incorporar la expresión derecho a un sistema teórico sin esta vaguedad. Obviamente, en ciertos contextos necesitamos asignar a la palabra derecho un significado lo menos vago posible. Pero esto, naturalmente, nos obliga a estipular un conjunto de propiedades como necesarias, aunque no lo sean estrictamente en el uso común. Y nos conduce a excluir de la denotación de derecho algunos fenómenos que usualmente son nombrados con esta palabra. El último inconveniente que presenta derecho en el lenguaje corriente es su carga emotiva. Las palabras no sirven solamente para referirse a cosas o hechos y para designar propiedades, sino que a veces se usan también para expresar emociones y provocarlas en los demás. Hay palabras que solo tienen esta última función, como ay y hurra, y otras que tienen tanto significado descriptivo como emotivo, por ejemplo, democracia y bastardo. Y otras tienen solo significado cognitivo, como triángulo, lapicera, etc. Claro. Derecho es una palabra con significado emotivo favorable. Nombrar con esta palabra un orden social implica condecorarlo con un rótulo honorífico y reunir alrededor de él las actitudes de adhesión de la gente. Cuando una palabra tiene carga emotiva, esta perjudica su significado cognoscitivo, porque la gente extiende o restringe el uso del término para abarcar con él o dejar fuera de su denotación los fenómenos que aprecia o rechaza, según sea el significado emotivo favorable o desfavorable. Esto provoca una gran imprecisión en el campo de referencia de la expresión y, en el caso de derecho, explica muchas de las diferencias entre las definiciones que sustentan los juristas. Esto lo veremos ahora con más detalle, puesto que se relaciona con la vieja polémica entre naturalistas y positivistas acerca del concepto de derecho. El naturalismo y el positivismo jurídico. Título 2. El naturalismo y el positivismo jurídico. Parece obvio que las connotaciones emotivas de la palabra derecho se deben a que los fenómenos jurídicos están estrechamente relacionados con valores morales, en especial el de justicia. La gente tiende a asumir actitudes emocionales toda vez que hay cuestiones morales en juego. Siendo esto así, una amplia corriente de pensamiento siempre ha supuesto o propugnado que la relación entre el derecho y la moral debe necesariamente reflejarse en el concepto de derecho. Sin embargo, la idea de que hay una relación esencial entre el derecho y la moral puede tener muchas variantes y no todas ellas son relevantes para la caracterización del concepto de derecho. Conviene mencionar algunas de las tesis más comunes que sostienen que hay una conexión o asociación importante entre el derecho y la moral. 1. Las normas de todo sistema jurídico reflejan, de hecho, los valores y aspiraciones morales de la comunidad en la cual rigen o de los grupos de poder que participan directa o indirectamente en el dictado de tales normas. Las normas de un sistema jurídico deben ajustarse a ciertos principios morales y de justicia que son universalmente válidos, con independencia de que ellos sean aceptados o no por la sociedad en que tales normas se aplican. 3. Las normas de un sistema jurídico deben reconocer y hacer efectivas las pautas morales vigentes en la sociedad, cualquiera que sea la validez de tales pautas desde el punto de vista de una moral crítica o ideal. 4. No es posible formular una distinción conceptual tajante entre las normas jurídicas y las normas morales vigentes en una sociedad. Los jueces aplican, de hecho, en sus decisiones no solo normas jurídicas, sino también normas y principios morales. Los jueces deben recurrir a normas y principios morales para resolver cuestiones que no están claramente resueltas por las normas jurídicas. 7. Los jueces deben negarse a aplicar aquellas normas jurídicas que contradicen radicalmente principios morales o de justicia fundamentales. 8. Si una regla constituye una norma de un sistema jurídico, ella tiene fuerza obligatoria moral cualquiera que sea su origen y contenido, y debe ser aplicada por los jueces y obedecida por la gente.
9. La ciencia jurídica debe encarar la tarea de formular principios de justicia aplicables a distintas situaciones jurídicamente relevantes y evaluar hasta qué punto las normas jurídicas vigentes satisfacen tales principios y pueden ser interpretadas de modo de conformarse a sus exigencias. 10. Para identificar a un sistema normativo como un orden jurídico o a una regla como una norma jurídica, no basta verificar que el sistema o la regla en cuestión satisfacen ciertas condiciones fácticas, sino que debe determinarse además su adecuación a principios morales y de justicia. Un sistema o una regla que no se adecúen a tales principios no pueden ser calificados de jurídicos. Estas diversas tesis que sostienen que hay una relación relevante entre derecho y moral son en la mayoría de los casos independientes entre sí y no siempre mutuamente compatibles. Por otra parte, no todas ellas tienen el mismo carácter lógico. Algunas son de índole fáctica, que pretenden describir lo que ocurre en la realidad. Otras son de tipo valorativo o normativo, y están dirigidas a estipular lo que debe o no debe hacerse. Y al final, otras de las tesis mencionadas son de índole conceptual y versan acerca de las características o definición de ciertas nociones, como la de sistema jurídico o norma jurídica. Vamos a leerlas de nuevo. Parece obvio que las connotaciones emotivas de la palabra derecho se deben a que los fenómenos jurídicos están estrechamente relacionados con valores morales, en especial el de justicia. Siendo esta así, una amplia corriente de pensamiento siempre ha supuesto o promulgado que la relación entre derecho y la moral debe necesariamente reflejarse en el concepto de derecho. Sin embargo, la idea de que hay una relación esencial entre el derecho y la moral puede tener muchas variantes y no todas ellas son relevantes para la caracterización del concepto de derecho. Conviene mencionar algunas de las tesis más comunes que sostienen que hay una conexión o asociación importante entre el derecho y la moral. 1. Las normas de todo sistema jurídico reflejan de hecho los valores y aspiraciones morales de la comunidad en la cual rigen, o de los grupos de poder que participan directa o indirectamente en el dictado de tales normas. 2. Las normas de un sistema jurídico deben ajustarse a ciertos principios morales y de justicia que son universalmente válidos, con independencia de que ellos sean aceptados o no por la sociedad en que tales normas se aplican. 3. Las normas de un sistema jurídico deben reconocer y hacer efectivas las pautas morales vigentes en la sociedad, cualquiera que sea la validez de tales pautas desde el punto de vista de una moral crítica o ideal. No es posible formular una distinción conceptual tajante entre las normas jurídicas y las normas morales vigentes en una sociedad. Los jueces aplican, de hecho, en sus decisiones no solo normas jurídicas, sino también normas y principios morales. 6. Los jueces deben recurrir a normas y principios morales para resolver cuestiones que no están claramente resueltas por las normas jurídicas. 7. Los jueces deben negarse a aplicar aquellas normas jurídicas que contradicen radicalmente principios morales o de justicia fundamentales. 8. Si una regla constituye una norma de un sistema jurídico, ella tiene fuerza obligatoria moral cualquiera sea su origen y contenido, y debe ser aplicada por los jueces y obedecida por la gente. 9. La ciencia jurídica debe encarar la tarea de formular principios de justicia aplicables a distintas situaciones jurídicamente relevantes y evaluar hasta qué punto las normas jurídicas vigentes satisfacen tales principios y pueden ser interpretadas de modo de conformarse a sus exigencias. 10. Para identificar a un sistema normativo como un orden jurídico o a una regla como una norma jurídica, no basta verificar que el sistema o la regla en cuestión satisfacen ciertas condiciones fácticas, sino que debe determinarse además su adecuación a principios morales y de justicia. Un sistema o una regla que no se adecúen a tales principios no pueden ser calificados de jurídicos. Estas diversas tesis que sostienen que hay una relación relevante entre derecho y moral son, en la mayoría de los casos, independientes entre sí y no siempre mutuamente compatibles. Por otra parte, no todas ellas tienen el mismo carácter lógico. Algunas son de índole fáctica y pretenden describir lo que ocurre en la realidad. Otras son de tipo valorativo o normativo y están dirigidas a estipular lo que debe o no debe hacerse. Por fin, otras de las tesis mencionadas son de índole conceptual y versan acerca de la caracterización o definición de ciertas nociones, como la de sistema jurídico o norma jurídica.
El naturalismo y el positivismo jurídico. Parece obvio que las connotaciones emotivas de la palabra derecho se deben a que los fenómenos jurídicos están estrechamente relacionados con valores morales, en especial el de justicia. La gente tiende a asumir actitudes emocionales toda vez que hay cuestiones morales en juego. Siendo esto así, una amplia corriente de pensamiento siempre ha supuesto o propugnado que la relación entre el derecho y la moral debe necesariamente reflejarse en el concepto de derecho. Sin embargo, la idea de que hay una relación esencial entre el derecho y la moral puede tener muchas variantes y no todas ellas son relevantes para la caracterización del concepto de derecho. Conviene mencionar algunas de las tesis más comunes que sostienen que hay una conexión o asociación importante entre el derecho y la moral. 1. Las normas de todo sistema jurídico reflejan, de hecho, los valores y aspiraciones morales de la comunidad en la cual rigen o de los grupos de poder que participan directa o indirectamente en el dictado de tales normas. 2. Las normas de un sistema jurídico deben ajustarse a ciertos principios morales y de justicia que son universalmente válidos, con independencia de que ellos sean aceptados o no por la sociedad en que tales normas se aplican. 3. Las normas de un sistema jurídico deben reconocer y hacer efectivas las pautas morales vigentes en la sociedad, cualquiera que sea la validez de tales pautas desde el punto de vista de una moral crítica o ideal. 4. No es posible formular una distinción conceptual tajante entre las normas jurídicas y las normas morales vigentes en una sociedad. 5. Los jueces aplican, de hecho, en sus decisiones no solo normas jurídicas, sino también normas y principios morales. 6. Los jueces deben recurrir a normas y principios morales para resolver cuestiones que no están claramente resueltas por las normas jurídicas. 7. Los jueces deben negarse a aplicar aquellas normas jurídicas que contradicen radicalmente principios morales o de justicia fundamentales. 8. Si una regla constituye una norma de un sistema jurídico, ella tiene fuerza obligatoria moral, cualquiera que sea su origen y contenido, y debe ser aplicada por los jueces y obedecida por la gente. 9. La ciencia jurídica debe encarar la tarea de formular principios de justicia aplicables a distintas situaciones jurídicamente relevantes y evaluar hasta qué punto las normas jurídicas vigentes satisfacen tales principios y pueden ser interpretadas de modo de conformarse a sus exigencias. 10. Para identificar a un sistema normativo como un orden jurídico o a una regla como una norma jurídica, no basta verificar que el sistema o la regla en cuestión satisfacen ciertas condiciones fácticas, sino que debe determinarse, además de su adecuación a principios morales y de justicia, un sistema o una regla que no se adecúen a tales principios no pueden ser calificados de jurídicos. Estas diversas tesis que sostienen que hay una relación relevante entre derecho y moral son, en la mayoría de los casos, independientes entre sí y no siempre mutuamente compatibles. Por otra parte, no todas ellas tienen el mismo carácter lógico. Algunas son de índole fáctica y pretenden describir lo que ocurre en la realidad. Otras son de tipo valorativo o normativo y están dirigidas a estipular lo que debe o no debe hacerse. Por fin, otras de las tesis mencionadas son de índole conceptual y versan acerca de la caracterización o definición de ciertas nociones como la de sistema jurídico o norma jurídica. La vieja polémica entre el naturalismo y el positivismo jurídico gira alrededor de la relación entre derecho y moral. Una descripción simplista del contenido de esa polémica diría que, mientras el naturalismo sostiene que hay una conexión intrínseca entre derecho y moral, el positivismo jurídico niega tal conexión. Pero acabamos de ver que hay muchas formas diferentes de sostener que hay una vinculación importante entre derecho y moral. No puede pensarse que el naturalismo afirme las 10 tesis que se acaban de exponer y el positivismo se oponga a todas ellas. ¿Cuál es entonces la tesis acerca de la relación entre derecho y moral, que el naturalismo defiende y que el positivismo ataca? ¿Cuál es entonces la tesis acerca de la relación entre derecho y moral, que el naturalismo defiende y el positivismo ataca? Propongo, para intentar contestar a esta pregunta, que asistamos a una dramatización idealizada de una sentencia judicial, inspirada en los procesos judiciales organizados por los aliados, las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, para juzgar a los jerarcas nazis que habían participado en diferentes hechos cometidos durante el régimen de Hitler. Estos procesos ofrecieron la particularidad de reavivar el debate entre el positivismo y el naturalismo y de llamar la atención sobre el hecho de que la posición que se adoptara en ese debate podría tener consecuencias prácticas muy significativas. Por razones de simplicidad, en la exposición, lo que sigue será solo una reconstrucción ficticia de una sentencia judicial que podría haber sido dictada
en uno de esos procesos. No se pretende respetar la verdad histórica sobre los argumentos realmente aducidos por los jueces en algunos de ellos en particular. Cualquier parecido con la realidad será, pues, casi una coincidencia. En la ciudad de Nuremberg, a los 25 días de noviembre de 1945, se reúne el Supremo Tribunal de las Fuerzas Aliadas para dictar sentencia en el proceso seguido a los detenidos aquí presentes por la presunta comisión de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Habiendo escuchado los argumentos de la acusación y de la defensa de los procesados y habiendo recibido la prueba de cargo y descargo ofrecidas, los señores jueces del tribunal se expiden en los términos siguientes. El señor juez Sempronio dijo: distinguidos colegas, estamos aquí reunidos para juzgar a un conjunto de hombres que han participado activamente en generar el que fue, sin duda alguna, el fenómeno social y político más aberrante de la historia de la humanidad. Tenemos testimonios de otros hechos históricos, lejanos y no tan lejanos, como las purgas en uno de los regímenes representados en este tribunal, en que ciertos hombres proyectaron destrucción, muerte y sufrimiento sobre los extensos grupos humanos. Pero, difícilmente podrá citarse un antecedente comparable a los hechos que estos hombres sentados hoy en el banquillo han contribuido a desencadenar. Han sido decenas de millones de seres humanos los que se han visto afectados directa o indirectamente por las acciones criminales de estos otros individuos, infundidos de un mesianismo basánico, movidos por una fanática creencia en la superioridad de una cierta raza y en el destino de dominación mundial de un determinado pueblo y de su líder. Estos individuos han infligido a sus congéneres daños y sufrimientos que ni siquiera fueron imaginados por los escritores que ejercitaron su fantasía para dar una vívida pintura del castigo eterno. Estos hombres crearon un verdadero infierno en la extensa región del mundo donde sus armas se impusieron. Baste recordar uno de los múltiples hechos que fueron probados en este largo proceso, el del pedido por parte de un laboratorio de investigación científica de un número de cadáveres de lactantes para realizar un experimento que contribuiría al avance de la nueva ciencia aria, y la consiguiente satisfacción del pedido por parte de algunos de los procesados, exterminando a niños de madres judías internadas en uno de los campos de concentración. Estos son los hechos que tenemos que juzgar hoy, decidiendo si corresponde o no, tal como lo pide la acusación, la aplicación de una pena a los procesados por los crímenes que se han probado ante este tribunal. La defensa de algunos de los procesados no niega los hechos sobre los que versa la acusación, sino que impugna la calificación jurídica que los haría punibles. En síntesis, la defensa propone la tesis de que estos individuos han cometido actos que cualquiera sea su valor o disvalor moral, han sido perfectamente legítimos de acuerdo con el orden jurídico del tiempo y lugar en que fueron realizados. Los procesados, según esa tesis, eran funcionarios estatales que obraban de plena conformidad con normas jurídicas vigentes, dictadas por órganos legítimos del Estado Nacional Socialista. No solo estaban autorizados a hacer lo que hicieron, sino que, en algunos casos, estaban legalmente obligados a hacerlo. La defensa nos recuerda un principio elemental de justicia que la civilización que nosotros representamos ha aceptado desde hace largo tiempo y que el propio régimen nazi desconoció. Ese principio, formulado usualmente con la expresión latina nullum crimen, nulla poena, sine lege praevia, prohíbe imponer una pena por un acto que no estaba prohibido, por el derecho que era válido en el momento de cometerse el acto. La defensa sostiene que si castigáramos a los procesados estaríamos infringiendo este principio liberal, puesto que los actos que juzgamos no eran punibles según el derecho que regla en el tiempo y lugar de su ejecución. Distinguidos colegas, creo que uno de los servicios más importantes que este tribunal puede prestar a la humanidad consiste en contribuir a desterrar de una vez para siempre la absurda y atroz concepción del derecho que encierra la tesis de la defensa. Esta concepción sostiene que estamos frente a un sistema jurídico cada vez que un humano logra imponer cierto conjunto de normas en determinada sociedad y cuenta con la fuerza suficiente para hacerlas cumplir, cualquiera sea el valor moral de tales normas. Esto ha generado el obsceno lema, la ley es la ley, que ha servido para justificar las opresiones más aberrantes. Desde antiguo, pensadores sumamente lúcidos han demostrado la falsedad de esta idea con argumentos contundentes. Por encima de las normas dictadas por los hombres hay un conjunto de principios morales, universalmente válidos e inmutables, que establecen criterios de justicia y derechos fundamentales íncitos a la verdadera naturaleza humana. Ellos incluyen el derecho a la vida, a la integridad física, a expresar opiniones políticas, a ejercer cultos religiosos, a no ser discriminados por razones de raza, etc., a no ser coaccionados sin un debido proceso legal.
Este conjunto de principios conforman lo que se ha dado en llamar derecho natural. Las normas positivas dictadas por los hombres solo son derecho en la medida que se conforman al derecho natural y no lo contradicen. Cuando enfrentamos un sistema de normas que está en oposición tan flagrante con los principios del derecho natural, como lo estuvo el ordenamiento nazi, calificarlo de derecho implicaría desnaturalizar grotescamente ese sagrado nombre. ¿Qué diferencia hay entre las normas de ese ordenamiento y las de una organización delictiva como la mafia, si no es que las primeras desconocen en forma más radical aún que las últimas principios de justicia y moralidad fundamentales? ¿Qué diferencia hay? De nuevo, ¿qué diferencia hay entre las normas de ese ordenamiento y las de una organización delictiva como la mafia, si no es que las primeras desconocen en forma más radical aún que las últimas principios de justicia y moralidad fundamentales? La posición de la defensa implicaría que los jueces que juzgan a los miembros de una organización delictiva tendrían que hacerlo de acuerdo con las reglas internas de esa organización y no de acuerdo con los principios jurídicos válidos. Si aceptáramos la tesis que se propone, tendríamos la situación ridícula de que, después de haber vencido al monstruoso régimen nazi con sangre, sudor y lágrimas, terminaríamos aplicando las normas dictadas por ese mismo régimen para absolver a algunos de sus principales jerarcas. Los vencedores se someterían a las normas de los vencidos, no siendo las regulaciones del régimen nazi verdaderas normas jurídicas. Ellas son inoperantes para legitimar los actos ejecutados de conformidad con las mismas. Por el contrario, tales actos constituyen violaciones groseras de las normas más elementales del derecho natural, que es un derecho que existía tanto en el tiempo en que tales actos fueron ejecutados, como existe ahora y existirá eternamente. Es así que resulta absurda la pretensión de la defensa de condenar a los imputados, de que condenar a los imputados implicaría violar el principio no hay pena sin ley previa que prohíba el acto. Hay una ley eterna que prohíbe tales actos y esta es la ley que aplicaremos si sometemos a los procesados a su justo castigo. Voto, por lo tanto, porque se condene a los procesados. Vamos, capó. El señor juez Cayo dijo. Ahora habla el juez. El señor juez Cayo dijo: comparto las valoraciones morales que el distinguido juez preopinante ha hecho de los actos sometidos a la consideración de este Tribunal Supremo. Yo también considero que tales actos constituyen formas extremadamente aberrantes de comportamiento humano, sin precedentes de igual magnitud en el curso previo de la historia. Al formular este juicio, no estoy opinando como juez, sino como ser humano y como ciudadano de una nación civilizada que ha contribuido a erradicar el régimen que hizo posible esas atrocidades. La cuestión es si nos está permitido, en nuestro carácter de jueces, hacer valer estos juicios morales para arribar a una decisión en este proceso. Los juicios morales, incluso los que acabo de formular, son relativos y subjetivos. Los historiadores, sociólogos y antropólogos han mostrado cómo han variado y varían las pautas morales en distintas sociedades y etapas históricas. Lo que un pueblo en cierta época considera moralmente abominable, otro pueblo en época o lugar diferentes lo juzga perfectamente razonable y legítimo. ¿Podemos negar que el nazismo generó una verdadera concepción moral en la que creían honestamente grandes masas de la población en este país? ¿Podemos negar que el nazismo generó una verdadera concepción moral en la que creían honestamente grandes masas de la población en este país? No hay ningún procedimiento objetivo para demostrar la validez de ciertos juicios morales y la invalidez de otros. La idea de que existe un derecho natural inmutable y universal y asequible a la razón humana es una vana, aunque noble, ilusión. Lo demuestra el contenido divergente que los pensadores naturalistas han asignado a ese presunto derecho natural a la hora de hacer explícitas sus normas. Para algunos, el derecho natural consagra la monarquía absoluta. Para otros, la democracia popular. Según algunos autores, la propiedad privada es una institución de derecho natural. Otros creen que el derecho natural solo hace legítima la propiedad colectiva de los recursos económicos. Una de las conquistas más nobles de la humanidad ha sido la adopción de la idea de que los conflictos sociales deben resolverse, no según el capricho de las apreciaciones morales de los que están encargados de juzgarlos, sino sobre la base de normas jurídicas establecidas. Es lo que se ha denominado el Estado de Derecho. Esto hace posible el orden, la seguridad y la certeza en las relaciones sociales. El derecho de una comunidad es un sistema cuyos alcances
pueden ser verificados empíricamente, en forma objetiva y concluyente, con independencia de nuestras valoraciones subjetivas. Cada vez que nos encontramos frente a un conjunto de normas que establecen instituciones distintivas como tribunales de justicia y que son dictadas y hechas efectivas por un grupo humano que tiene el monopolio de la fuerza en un territorio definido, estamos ante un sistema jurídico que puede ser efectivamente identificado como tal, cualesquiera que sean nuestros juicios morales acerca del valor de sus disposiciones. El derecho se distingue del ordenamiento normativo de una organización delictiva, como el de la mafia, no por la justicia del contenido de sus normas, sino por el hecho de estar respaldado por un aparato coactivo que se ejerce sobre una población definida y un territorio delimitado, sin entrar en competencia en el mismo ámbito con un aparato que cuente con un poder superior o equivalente. Si la mafia lograra asumir el control efectivo y estable sobre una porción definida de territorio y población, las normas que dictara constituirían un ordenamiento jurídico. Va de suyo que considero que, por las mismas razones, el sistema normativo vigente en la Alemania nazi y en los países ocupados por sus tropas era un sistema jurídico por más que el contenido de sus disposiciones nos parezca aborrecible. Quiero destacar que ese sistema fue reconocido internacionalmente incluso por algunos de nuestros países antes de que decidieran declarar la guerra al eje. No obstante que muchas de las normas que objetamos estaban vigentes y se hacían efectivas, dando lugar a algunas de las atrocidades que hoy juzgamos, en el tiempo que el sistema era casi universalmente reconocido. Por supuesto que hay una relación entre derecho y moral. Nadie duda de que un sistema jurídico suele reflejar de hecho las pautas y aspiraciones morales de la comunidad o de sus grupos dominantes. El sistema nazi no fue una excepción a esto, pues reflejó la concepción moral prevaleciente en la sociedad alemana. Tampoco hay dudas de que esto debe ser así para que el sistema jurídico alcance cierta estabilidad y perdurabilidad. Pero lo que cuestiono es que sea conceptualmente necesario para calificar a un sistema jurídico que él concuerde con los principios morales y de justicia que consideramos válidos. Nosotros somos jueces, no políticos ni moralistas, y como tales debemos juzgar de acuerdo con normas jurídicas. Son las normas jurídicas y no nuestras convicciones morales las que establecen para nosotros la frontera entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo permisible y lo punible. La existencia de normas jurídicas implica la obligatoriedad de la conducta que ellas prescriben y la legitimidad de los actos realizados de conformidad con ellas. Es verdad que no somos nosotros jueces del sistema jurídico nazi, gracias a Dios derogado para siempre, y en consecuencia no estamos sometidos a sus normas, pero cualesquiera que sea la posición que adoptemos acerca del origen de nuestra competencia y de las normas que estamos obligados a aplicar, terminaremos por reconocer la validez de las nefastas normas del régimen nazi en el tiempo y lugar en el que tuvieron vigencia. Si se dijera que constituimos un tribunal internacional sometido a las normas del derecho de la comunidad de naciones, deberíamos concluir que ese derecho incluye el llamado principio de efectividad, que otorga validez a todo sistema normativo dictado por un poder soberano que ejerce en forma estable el monopolio de la fuerza en un cierto territorio. Si, en cambio, se sostuviera que somos jueces de las naciones vencedoras que aplican las normas de su propio sistema jurídico extendido transitoriamente a este territorio, deberíamos concluir que nuestros respectivos ordenamientos jurídicos incluyen entre sus principios fundamentales el de nullum crimen nulla pena sine lege previa, que nos obliga a juzgar los actos de acuerdo con las normas que regían en el tiempo y lugar en que fueron cometidos y no de acuerdo con normas dictadas posteriormente o para algún ámbito territorial diferente. Por cualquier camino, llegamos en nuestro carácter de jueces de derecho al reconocimiento de la validez de las normas del derecho nazi en el momento y en el ámbito territorial en que estos actos fueron realizados. No implica esto someternos a las normas de los vencidos, sino que es la conclusión natural de aplicar nuestras propias normas jurídicas. Debemos, pues, aceptar la tesis de la defensa de que estos actos moralmente horrendos fueron jurídicamente legítimos y no pueden ser penados. Estos individuos, sentados en el banquillo, fueron ya juzgados contundentemente por la opinión moral de la humanidad civilizada. No desnaturalicemos nuestros principios jurídicos para agregar a esa condena moral una pena superflua y perniciosa. Cuidémonos de sentar un precedente susceptible de ser usado en el futuro con fines diferentes a los que nosotros perseguimos.
a la barbarie del nazismo y a su desprecio por el Estado de Derecho. Opongamos nuestro profundo respeto por las instituciones jurídicas. Voto, pues, porque se absuelva a los procesados. El señor juez Ticio dijo. Ahora habla don Ticio. A ver qué va a decir don Ticio. Don Ticio. Las opiniones de mis ilustrados colegas me han sumido en un estado de profunda perplejidad. Tengo conciencia de nuestra responsabilidad histórica de sentar principios claros y concluyentes que expresen la respuesta que el mundo civilizado debe dar a hechos de barbarie como los que son juzgados en este proceso. Sin embargo, no he encontrado en los votos de los jueces preopinantes elementos de juicio que permitan formular tales principios. Si bien hay muchos aspectos de las opiniones que hemos escuchado con las que estoy plenamente de acuerdo, hay también en esas opiniones una serie de confusiones conceptuales y algunos presupuestos valorativos difícilmente justificables. Permítaseme comenzar por un punto que, si bien no es directamente relevante para el problema que tenemos que resolver, ha desempeñado un papel decisivo en las opiniones de mis colegas. El juez Sempronio ha sostenido que hay ciertos principios morales y de justicia que son universales y eternos, asequibles a la razón y que derivan de la verdadera naturaleza humana. Por el contrario, el juez Cayo ha negado la existencia de un derecho natural y ha afirmado que los juicios valorativos son necesariamente subjetivos y relativos sin que haya procedimientos racionales y objetivos para determinar su validez o invalidez. Ambas posiciones me parecen insatisfactorias. La primera no nos dice cómo se demuestra la existencia de tales principios de derecho natural, cómo se seleccionan las propiedades de los seres humanos que constituyen su verdadera esencia o naturaleza, cómo se produce la inferencia de principios normativos a partir de ciertos presuntos datos acerca de la condición humana. No estoy convencido de que sea posible inferir conclusiones acerca de lo que debe ser o debe hacerse de premisas que no son en sí mismas normativas, sino que constituyen juicios acerca de la configuración de la realidad. No resulta fácil descalificar la idea sugerida por Hume, de que no es posible derivar el deber ser del ser. Por otra parte, la segunda posición, que sostiene que los juicios valorativos son subjetivos y relativos, genera también dudas que no son fáciles de erradicar. ¿Será verdad que cuando decimos que algo es bueno o justo, nos limitamos a dar rienda suelta a nuestras emociones? ¿O queremos decir simplemente que nosotros o nuestra sociedad piensa que es bueno o justo, o que aprobamos el estado de cosas a que nos estamos refiriendo? Del hecho de que las sociedades difieran en sus juicios valorativos, se infiere que todos ellos sean igualmente razonables y válidos. ¿Tiene sentido sostener que ni a los hombres ni a las sociedades debemos juzgarlos de acuerdo con los principios morales que nosotros sostenemos, sino de acuerdo con los que ellos sustentan? ¿No implica esto la imposibilidad de todo juicio moral respecto de la conducta ajena cuando el agente cree que está actuando moralmente? ¿Es posible formular juicios morales y sostener al mismo tiempo que juicios morales opuestos son igualmente válidos? Confieso que mis dudas respecto de las dos posiciones me colocan en una situación incómoda. Si bien no me parecen convincentes los procedimientos que los filósofos morales han propuesto hasta ahora para justificar principios valorativos últimos, no encuentro satisfactorio el escepticismo ético fundado en una concepción subjetivista o relativista de los valores. Pero creo que podemos dejar esta cuestión a los filósofos, de quienes espero un progresivo esclarecimiento de los problemas conceptuales y epistemológicos que ella envuelve, puesto que, en el fondo, no es relevante para encarar la discusión que aquí se ha planteado. Aun cuando adoptemos una concepción escéptica en materia ética, no podemos eludir la formulación de juicios morales. Y si formulamos juicios valorativos, como lo hace el juez Cayo, adoptamos una posición moral y estamos comprometidos a actuar en consecuencia. El problema filosófico en el que incursioné solo se presentaría si alguien nos desafiara a justificar los principios morales últimos en los que tales juicios se basan, pero, por suerte, tal problema no se plantea aquí, ya que todos los miembros del tribunal coincidimos en nuestras convicciones morales fundamentales. La cuestión que se presenta en este proceso es, en cambio, si, como jueces, podemos hacer valer tales convicciones morales para decidir este caso, o si deberemos atenernos exclusivamente a la aplicación de principios y normas jurídicas. Para el juez Sempronio no existe la disyuntiva que acabo de plantear. Para él, la identificación de las reglas jurídicas implica haberlas pasado por el sedazo de nuestras convicciones morales. Un conjunto de regulaciones que contradice principios morales y de justicia considerados válidos no constituye un sistema jurídico. Yo no estoy de acuerdo con esa posición y coincido en esto, con la opinión del juez Cayo. Si nos
la pretensión de encontrar la verdadera esencia del derecho y nos preocupamos, en cambio, por determinar, si no nos dejamos seducir por la pretensión de encontrar la verdadera esencia del derecho y nos preocupamos, en cambio, por determinar cómo la expresión derecho es usada en el lenguaje corriente de legos y juristas, hallaremos sin duda que en muchos contextos ella es aplicada para denominar sistemas normativos que no satisfacen mínimas exigencias de justicia. No todo el que hable del derecho nazi se adhiere a la ideología nazi, y el propio juez Sempronio ha debido recurrir a circunloquios artificiosos para hacer referencia al conjunto de normas implantadas por el Tercer Reich, sin usar la expresión derecho. Es difícil determinar los alcances definidos del término derecho o sistema jurídico en el lenguaje corriente. Ella es, por cierto, una expresión marcadamente vaga. Sin embargo, el juez Cayo no debe estar desencaminado al presuponer que la palabra se aplica a un conjunto de normas que son reconocidas y hechas efectivas por quienes controlan el monopolio de la coacción en un cierto territorio. Tales son aproximadamente las condiciones que tomamos en cuenta para identificar un fenómeno como el derecho babilonio o el derecho chino. Ellas son condiciones puramente fácticas y no incluyen propiedades valorativas. Si nos preguntamos ahora, no cómo se usa efectivamente el término derecho, sino cómo sería conveniente que fuera definido y empleado en cierto contexto, en primer lugar no veo que haya otro tipo de razones para preferir una definición a otra que la claridad conceptual y la conveniencia para una comunicación fluida que se obtendría si se emplea la expresión de acuerdo con la definición elegida. En segundo término, no creo que haya razones de esa índole que justifiquen apartarse del uso común prevaleciente. Esto me lleva a concluir que no podemos negarnos a calificar de jurídico el sistema nazi, pero el juez Sempronio podría decir que no se trata meramente de una cuestión de palabras. Como surge claramente del voto del juez Cayo, el identificar un sistema como el derecho tendría consecuencias prácticas sumamente importantes, puesto que implicaría concluir que sus normas tienen o tuvieron validez o fuerza obligatoria, que los actos realizados de conformidad con ellas fueron legítimos y que los jueces estamos obligados a reconocer tales normas en nuestras decisiones. Es aquí donde estoy en completo desacuerdo con el juez Cayo. Él nos dice que las normas de un sistema jurídico son válidas o tienen fuerza obligatoria en el tiempo y lugar en que ellas rigen. Pero, ¿qué quiere decir esto? Si ello significa que las normas jurídicas estipulan la obligación de realizar determinados actos, esto es obviamente cierto, pero no implica que debemos realmente realizar tales actos. También la orden de un asaltante estipula la obligación de realizar un acto, pero esto no quiere decir que debamos realizar ese acto, aunque no nos quede otro remedio que ejecutarlo. Si se pretende sostener, en cambio, que hay una obligación de obedecer las normas jurídicas y no las órdenes de un asaltante, corresponde preguntarse de dónde surge esa obligación. No se puede contestar que surge de otra norma jurídica, puesto que si así fuera, tendríamos que preguntarnos si estamos obligados a obedecer esa otra norma jurídica. En algún momento se agotarán las normas jurídicas que estipulan la obligación de obedecer a otras normas jurídicas. La única respuesta posible es que la obligación de obedecer las normas jurídicas surge de otro tipo de normas que son consideradas intrínsecamente obligatorias. Ahora bien, las únicas normas de las que se puede predicar que son intrínsecamente obligatorias son las normas de una moral crítica o ideal. Estas normas, a diferencia de las normas jurídicas, solo existen en tanto son válidas u obligatorias. En definitiva, entonces, cuando el juez Cayo sostiene que las normas jurídicas son obligatorias, está presuponiendo una norma o principio moral que prescribe obedecer las disposiciones de todo sistema jurídico. Él no es consecuente con su tesis de que se debe juzgar teniendo en cuenta solo normas jurídicas y no nuestras convicciones morales. El juez Cayo introduce encubiertamente sus convicciones morales al postular que toda norma jurídica es obligatoria y debe ser reconocida por los jueces. La obligatoriedad a la que alude es una obligatoriedad moral. El que introduzca sus convicciones morales no es en sí mismo criticable, aunque sí lo es el que lo haga encubiertamente, ya que toda decisión en una materia moralmente relevante implica adoptar una posición moral. Lo que hay que determinar, en cambio, es si las convicciones morales del juez Cayo son aceptables. El principio moral de que deben obedecerse y aplicarse las normas jurídicas vigentes es un principio plausible, puesto que él está vinculado con valores tales como la seguridad, el orden, la coordinación de actividades sociales, etc. Pero es absurdo pretender que él sea el único principio moral válido. También hay otros principios, como los que consagran el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, etc. En ciertas circunstancias excepcionales, la violación de estos últimos principios, en que se incurriría
si se observaran las reglas jurídicas, sería tan radical y grosera como para justificar apartarse del principio moral que prescribe atenerse al derecho vigente. Tales circunstancias se dieron durante el régimen nazi y no puede dudarse que los funcionarios de ese régimen no podían justificar moralmente las atrocidades que ejecutaron en el mero hecho de estar ellas autorizadas o prescriptas por el derecho vigente. Es más, si un juez alemán de la época hubiera sido lo suficientemente temerario como para condenar a un funcionario por alguno de estos actos, desobedeciendo las normas jurídicas vigentes, su comportamiento hubiera estado plenamente justificado y hubiera tenido enorme mérito moral. ¿Puede decirse lo contrario de una decisión análoga que adoptase este tribunal? Ciertamente no. Tanto el principio de efectividad del derecho internacional como el principio nulla pena sine lege praevia del derecho interno de nuestros países son principios muy respetables que reflejan valores morales primarios, tales como la soberanía de los estados y la seguridad individual. Estos principios deben ser observados escrupulosamente en todas las actuaciones que no involucren una verdadera catástrofe para la sociedad. Pero ningún valor moral, por más importante que sea, es absoluto y prevalece sobre todos los demás valores. Este tribunal tiene la imperiosa necesidad de ratificar contundentemente el valor de la vida, el de la integridad física, el de la intrínseca igualdad de todos los seres humanos, etc. Para ello, no puede dejar impunes a los personeros de un régimen que se burló brutalmente de esos valores, como nunca antes había ocurrido. Esto implica dejar de lado principios jurídicos normalmente valiosos como los que alega la defensa. Debemos asumir plenamente esta consecuencia desgraciada como un mal menor. La solución del juez Sempronio no elude tal consecuencia, sino que la implica en forma encubierta. El principio nulla pena sine lege exige para penar a alguien que exista una ley jurídica positiva que prohíba el acto. Tal principio está precisamente dirigido contra la pretensión de fundamentar una pena en la violación de normas morales, que es lo que tanto el juez Sempronio como yo estamos propugnando. El curso elegido por mi distinguido colega es sumamente peligroso, pues si no se reconoce abiertamente que se está violando un principio valioso, no se deja sentado con claridad en qué circunstancias extremas tal violación es permisible y se abre la puerta a otras violaciones encubiertas menos justificables. Voto en consecuencia porque se condene a los procesados. En este hipotético fallo se controvierten solo algunas de las tesis. ¿Hipotético que era falso? Yo me recomiendo el viaje, guacho. En este hipotético fallo se controvierten solo algunas de las tesis sobre la relación entre derecho y moral que antes se mencionaron. Los jueces del ejemplo no discutieron la tesis fáctica de que el derecho refleja las valoraciones sociales imperantes, ni la que expresa lo que es en realidad una proposición trivialmente verdadera, que el derecho deje ajustarse a principios morales y de justicia válidos para ser moralmente justificado, ni tampoco la tesis valorativa controvertible de que el derecho debe reconocer y hacer efectivos los juicios morales de la comunidad. No cuestionaron los jueces intervinientes en el fallo transcripto la posibilidad de distinguir conceptualmente las normas jurídicas positivas de las normas morales positivas, ni se expidieron acerca de la tesis de que los jueces suelen aplicar, de hecho, normas morales en sus decisiones. En cambio, los jueces del ejemplo parecen adoptar posiciones diferentes en relación a la tesis de que los jueces deben recurrir, en ciertos casos, a principios morales para justificar sus decisiones, de que los jueces deben negarse a aplicar aquellas normas jurídicas que contradigan principios morales, de que toda norma jurídica, cualquiera que sea su origen y contenido, tiene fuerza obligatoria y debe ser obedecida, y de que la identificación de un sistema jurídico requiere formular juicios de valor acerca de la justicia y moralidad de sus disposiciones. Son estas últimas tesis las que fueron controvertidas en el fallo transcripto, junto con la de que la conciencia jurídica debe ocuparse de formular valoraciones sobre el derecho, las que de una u otra manera están involucradas en las discusiones entre naturalistas y positivistas. Pero esto solo implica hacer una primera selección de los aspectos de la relación entre derecho y moral que pueden ser relevantes para la controversia entre el positivismo jurídico y el naturalismo. No sabemos bien todavía cómo se sitúan los defensores de una y otra concepción respecto de cada una de tales tesis. Aún respecto de las tesis que son relevantes para la controversia, sigue siendo falso e ingenuo sostener que los naturalistas apoyan todas ellas en tanto que los positivistas las rechazan. ¿Qué es lo que sostienen? Pues el naturalismo y el positivismo. El naturalismo está más o menos fielmente representado por la posición del juez Sempronio. La concepción naturalista puede caracterizarse diciendo que ella consiste en sostener conjuntamente estas dos tesis.
A. Una tesis de filosofía ética que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. B. Una tesis acerca de la definición del concepto de derecho, según la cual un sistema normativo o una norma no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen aquellos principios morales o de justicia. Si alguien rechaza alguna de estas tesis, aun cuando acepte la otra, suponiendo que ello sea posible, no será generalmente considerado un naturalista. Vamos a volver a leer las dos tesis del naturalista. A. Una tesis de filosofía ética que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. B. Una tesis acerca de la definición del concepto de derecho, según la cual un sistema normativo o una norma no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen aquellos principios morales o de justicia. Si alguien rechaza alguna de estas tesis, aun cuando acepte la otra, suponiendo que ello sea posible, no será generalmente considerado un naturalista. Si bien todos los naturalistas coinciden sustancialmente en defender esas dos tesis, discrepan acerca del origen o fundamento de los principios morales y de justicia que conforman el llamado derecho natural, y acerca de cuáles son tales principios. El naturalismo teológico, cuyo más destacado representante fue Santo Tomás de Aquino, sostiene que el derecho natural es aquella parte del orden eterno del universo originado en Dios que es asequible a la razón humana. Ningún orden positivo tiene fuerza obligatoria si no concuerda con los principios de derecho natural. Según Víctor Catrain, prominente filósofo tomista, el derecho natural encuentra su fundamento primario en su absoluta necesidad para la sociedad humana. Para todo el que cree en Dios, está claro que no podría el Creador dejar a los hombres sobre la tierra sin darles lo que les es universalmente necesario para su conservación y desarrollo. Ese derecho natural no solo es un derecho que debe ser, sino un derecho verdadero, válido, existente. Además, el derecho natural es universal, aplicable a todos los hombres y en todos los tiempos, y necesario puesto que es inmutable. De acuerdo con este filósofo católico, el orden positivo que no se adecue al derecho natural no tiene fuerza obligatoria de derecho. Imaginemos un tirano de la especie del príncipe de Dahomey, que erige en norma su crueldad y su lascivia, y que actualmente ofrece hecatombes de víctimas humanas a su capricho. ¿Hemos de dar el santo nombre de derecho a esas sanguinarias órdenes de un déspota? Según esta concepción, las leyes positivas deben obtenerse por conclusión del derecho natural, como las que prohíben matar, o deben tener la función de determinación aproximativa, precisando los postulados generales del derecho natural. Por ejemplo, estableciendo la edad en que se adquiere la capacidad para contratar. Las leyes positivas deben tener también la función de hacer efectivos, mediante la coacción, los mandatos del derecho natural. El naturalismo racionalista se originó en el llamado movimiento iluminista, que se extendió por Europa en los siglos XVIII, XVII y XVIII, y que fue expuesto por filósofos como Spinoza, Pufendorf, Wolff y finalmente Kant. Según esta concepción del derecho, el derecho natural no deriva de los mandatos de Dios, sino de la naturaleza o estructura de la razón humana. Los juristas racionalistas intentaron formular detallados sistemas de derecho natural, cuyas normas básicas, de las cuales se inferían lógicamente las restantes, constituían supuestos axiomas autoevidentes para la razón humana, comparables a los axiomas de los sistemas matemáticos. Los presupuestos y métodos del racionalismo influyeron en la configuración de la llamada dogmática jurídica, que es la modalidad de la ciencia del derecho que prevalece en los países de tradición continental europea. Después de este último movimiento surgieron otras corrientes naturalistas, generalmente de índole encubierta, ya que fueron en general reacias a asignarse a sí mismas ese calificativo. La concepción historicista de autores como Savigny y Puchta pretende inferir normas universalmente válidas a partir del desarrollo de la historia humana. Se supone que la historia se mueve por una necesidad interna que la conduce hacia algún destino. El criterio para determinar lo bueno y lo malo constituye la dirección de la historia.
Esta concepción pretende, pues, mostrar que ciertas normas o valoraciones derivan de determinadas descripciones o predicciones acerca de la realidad, es decir, que lo que debiera ser se infiere de lo que es o será. La misma pretensión se halla detrás de otra corriente y un naturalista que se ha difundido en este siglo. Mierda. De este siglo. La misma pretensión se halla detrás de otra corriente y un naturalista que se ha difundido en este siglo, sobre todo en Alemania, la que se funda en la naturaleza de las cosas. Esta concepción, defendida por autores como Dietze, Mayhofer, Welsen, sostiene, en general, que ciertos aspectos de la realidad poseen fuerza normativa y constituyen una fuente de derecho a la cual debe adecuarse el derecho positivo. Por ejemplo, Hans Welsen afirma que en realidad existen ciertas estructuras ontológicas que denomina estructuras lógico-objetivas, las que, según él, ponen límites a la voluntad del legislador. En especial, señala Welsen que estas estructuras determinan un concepto finalista de acción humana que no puede ser desvirtuado por el legislador, del que se inferirían una serie de soluciones relevantes para el derecho penal. A pesar de esta diversidad en cuanto al origen de los principios del derecho natural y en cuanto al contenido de dichos principios, el naturalismo puede ser caracterizado por su adhesión a las dos tesis mencionadas antes. Mucho más difícil resulta, en cambio, caracterizar la concepción positivista del derecho. Esto es así porque la expresión positivismo es marcadamente ambigua. Ella hace referencia a posiciones diferentes que a veces nada tienen que ver entre sí, que en muchos casos fueron explícitamente rechazadas por algunos autores considerados positivistas y que en otros fueron sostenidas por juristas positivistas, pero no como parte esencial del positivismo por ellos defendido. Esta ambigüedad del rótulo de positivista se pone de manifiesto si se pregunta cuál de los jueces que han opinado en el fallo transcripto expresa mejor la concepción positivista del derecho. Algunos dirán confiadamente que es el juez Cayo, mientras que otros asegurarán con igual firmeza que quien refleja la posición positivista es el juez Ticio. Y hasta habrá quienes sostengan que ninguno de los dos es realmente positivistas. Algunas de las principales posiciones que se han atribuido sus propios cultores o por sus propios cultores o por sus oponentes al positivismo son las siguientes. A. El escepticismo ético. Muchos juristas identifican el positivismo con la tesis de que no existen principios morales y de justicia universalmente válidos y conocibles por medios racionales y objetivos. Esta tesis se opone directamente a la primera tesis del naturalismo. Como vimos, esta posición fue adoptada por el juez Cayo en el fallo imaginario que propusimos. Si tomamos en cuenta la obra de algunos prominentes pensadores positivistas como Hans Kelsen y Alf Ross, advertiremos fácilmente que esta tesis es en general decididamente defendida por ellos, bajo la influencia de concepciones filosóficas empiristas y de los postulados del llamado positivismo lógico, originado en el Círculo de Viena. Estos autores sostienen que los únicos juicios cuya verdad o falsedad es decidible racionalmente son, fuera de los juicios analíticos, cuya verdad está determinada por la estructura lógica, los juicios que tienen contenido empírico. Según estos y otros autores, los enunciados morales no satisfacen esta condición y no expresan, por lo tanto, genuinas posiciones que puedan ser calificadas de verdaderas o falsas. Los enunciados valorativos son, para ellos, subjetivos y relativos, y se limitan a ser la expresión de estados emocionales de quienes los formulan. Kelsen afirma que, por ejemplo, las definiciones del concepto de justicia que se han propuesto son vacuas, y que no puede ser de otra manera, pues el concepto carece de contenido cognoscitivo. La justicia es un mero ideal irracional. Los intentos de justificar racionalmente ciertos principios de justicia suelen incurrir, según este autor, en el vicio lógico de pretender derivar juicios de deber ser o normativos de juicios del ser o descriptivos. Sin embargo, no todos los positivistas comparten esta tesis de filosofía ética. Lejos de ello, pensadores como Bentham y Austin, los que pueden ser considerados fundadores del positivismo jurídico moderno, creían en la posibilidad de justificar racionalmente un principio moral universalmente válido del cual se derivan todos los juicios valorativos. Es el llamado principio de utilidad, el cual sostiene en sustancia que una conducta es moralmente correcta cuando contribuye a incrementar la felicidad del mayor número de gente. Es más, estos autores sostuvieron que este principio está en consonancia con la naturaleza humana, y Austin en particular afirmaba que deriva, en última instancia, de la voluntad divina. Aún un positivista contemporáneo como H.L.A. Hart no es, de ningún modo, un escéptico en materia ética, y ha incursionado con lucidez en la discusión de problemas valorativos, como el de la justificación de la pena, poniendo de manifiesto que no presupone que tal tipo de discusión sea irracional e involucre un mero choque de actitudes emotivas. De este modo, no es correcto identificar el positivismo jurídico con el escepticismo ético. Si algo hay en común en el pensamiento de los más importantes representantes de la concepción positivista del derecho, ello no es la creencia de que los juicios
y los valorativos sean subjetivos y relativos. Aún en el caso de Kelsen y Ross, se puede afirmar que, si bien su escepticismo ético les sirve de apoyo, como luego veremos, para defender su posición positivista, ellos no identifican esta posición con el escepticismo ético. Por lo tanto, debemos concluir que no es esencial a la posición positivista el rechazo de la primera tesis del naturalismo. La creencia de que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y racionalmente justificables es perfectamente compatible con la concepción positivista del derecho. Aún cuando los positivistas se resistirán a calificar tales principios de derecho natural para evitar que se confunda su posición con la de los naturalistas. B. El positivismo ideológico. Se ha atribuido también al positivismo la tesis de que cualquiera que sea el contenido de las normas del derecho positivo, este tiene validez o fuerza obligatoria y sus disposiciones deben ser necesariamente obedecidas por la población y aplicadas por los jueces, haciendo caso omiso de sus escrúpulos morales. Esta tesis es, en sustancia, la que antes se ha presentado como tesis 8 acerca de la relación entre derecho y moral e implica la negación de la tesis 7. Ha sido también defendida por el juez Cayo en el fallo transcripto. Sin embargo, es muy difícil encontrar algún filósofo positivista importante que se adhiera plenamente a esta tesis. Si tomamos en cuenta la obra de autores como Bentham, Austin, Hartz, Ross y Bobbio, no hallaremos ningún elemento de juicio en apoyo de esta tesis y hasta afirmaciones explícitas en contra de ella. El caso de Kelsen, como veremos enseguida, es más complicado, porque su teoría incluye ciertas postulaciones que parecen implicar la tesis que estamos considerando, aunque creo que en definitiva es injusto atribuírsela. No obstante, este hecho es esta la posición que con mayor frecuencia ha sido imputada al positivismo por los autores y naturalistas, y la creencia de que los positivistas se adhieren a esta idea está detrás de la acusación corriente de que la doctrina positivista sirve para justificar cualquier régimen de fuerza y ha contribuido en consecuencia a proveer un marco teórico para legitimar un sistema como el nazi o el soviético. Norberto Bobbio denomina la tesis que estamos comentando positivismo ideológico y la caracteriza como la concepción que defiende estas proposiciones. 1. El derecho positivo, por el solo hecho de ser positivo, esto es, de ser emanación de la voluntad dominante, es justo. O sea que el criterio para juzgar la justicia o injusticia de las leyes coincide perfectamente con el que se adopta para juzgar su validez o invalidez. 2. El derecho como conjunto de reglas impuestas por el poder que ejerce el monopolio de la fuerza de una determinada sociedad sirve, con su misma existencia, independientemente del valor moral de sus reglas, para la obtención de ciertos fines deseables como el orden, la paz, la certeza y, en general, la justicia legal. Por su parte, Alf Ross llama a esta concepción pseudopositivismo y, en el concepto de validez y otros ensayos, dice lo siguiente. Es verdad, sin embargo, y habría que insistir en ello, para explicar el malentendido, que un número de autores comúnmente considerados positivistas han sostenido el punto de vista descrito por Verdross de que el orden establecido es, como tal, acreedor de obediencia. Esta clase de filosofía moral tiene, hasta donde puedo ver, varias fuentes. Una, pienso, se remonta a las enseñanzas de Martín Lutero, que dio un nuevo alcance a las palabras de San Pablo, que toda autoridad estatal proviene de Dios. Otra puede hallarse en la filosofía de Hegel, condensada en el famoso eslogan, lo que es real es válido, y lo que es válido es real. También concuerda con la ideología del conservadorismo, lo que tiene éxito está justificado porque Dios ha permitido que lo tenga. Esta es la actitud que se revela en el eslogan Gesetz ist Gesetz, la ley es la ley, que significa que cualquier orden jurídico es derecho y, como tal, cualquiera sea su espíritu y sus tendencias, debe ser obedecido. Como se pone de manifiesto a través de estas citas, la tesis que estamos considerando no es de índole conceptual, sino que involucra una posición ideológica o moral. Ella combina espuriamente una definición de derecho en términos puramente fácticos, como la que los positivistas propugnan. Por ejemplo, el derecho es el conjunto de normas impuestas por los que tienen el monopolio de la fuerza en una sociedad. Con la idea y un naturalista de que toda norma jurídica tiene fuerza obligatoria moral, idea que es coherente con la posición y un naturalista de que una regla no es jurídica, sino que si no satisface exigencias morales o de justicia. El positivismo ideológico pretende que los jueces asuman una posición moralmente neutra y que se limiten a decidir según el derecho vigente. Pero esta pretensión es ilusoria. Si se define el derecho en términos puramente fácticos, las proposiciones acerca de lo que el derecho vigente dispone son reducibles a proposiciones acerca de hechos. Ahora bien, es un principio de la lógica del razonamiento práctico, el razonamiento que conduce a la justificación de una acción o decisión, que
que las proposiciones que describen meros hechos no expresan razones operativas para justificar acciones o decisiones. No se puede justificar una acción o decisión solamente sobre la base de que algo ocurrió u ocurrirá en la realidad. Debe recurrirse además o bien a deseos o intereses o bien a valoraciones. Cuando se trata de una acción moralmente relevante, las razones morales excluyen las razones prudenciales, constituidas por deseos o intereses que ya no bastan para justificar la acción o decisión. No basta, por ejemplo, para justificar mi decisión de pasar un tiempo en Oxford, el que mencione el hecho de que es un lugar ideal para estudiar filosofía. Tengo que acudir además a mi deseo o interés de estudiar filosofía, lo que generalmente está implícito cuando se hace el primer tipo de mención. Pero si tengo, por ejemplo, el deber de cuidar a un paciente enfermo y el de ir a Oxford impide cumplir ese deber, no es tampoco suficiente para justificar mi decisión de pasar un tiempo en Oxford el que haga referencia a un deseo o interés. Esto significa que cuando un juez pretende justificar su decisión diciendo el derecho vigente dispone la solución que estoy adoptando, si consideramos, como los positivistas lo hacen, que esta proposición es meramente descriptiva de ciertos hechos y no implica valoraciones, debemos concluir que el juez no ha conseguido justificar su decisión, a menos que esté presuponiendo implícitamente, como generalmente ocurre, un principio moral, como el que dice debe observarse lo que dispone el derecho positivo. Los jueces, como todos nosotros, no pueden eludir adoptar posiciones morales en materias moralmente relevantes. En definitiva, el positivismo ideológico es una posición valorativa que sostiene que los jueces deben tener en cuenta en sus decisiones un solo principio moral, el que prescribe observar todo lo que dispone el derecho vigente. Pero una vez que se advierte esto, se advierte también la radical debilidad del positivismo ideológico. Como lo dijo el juez Ticio en el fallo que imaginamos, si bien ese principio moral parece estar en general justificado, hay razones de orden, seguridad y certeza en su apoyo. Él no es el único principio moral válido, ni el único principio moral que los jueces deben tomar en cuenta en sus decisiones. Hemos dicho que los principales representantes del positivismo están lejos de ser positivistas en el sentido ideológico. Kelsen es un caso especial. Sostiene que las normas jurídicas existen en tanto y en cuanto son válidas o tienen fuerza obligatoria. Las normas se dan no en el mundo de los hechos, de lo que es, sino en el mundo de lo que debe ser. Aunque sean necesarios ciertos hechos, como el que sean dictadas y aplicadas para que existan. En esto, Kelsen coincide con el naturalismo, pero, como este autor pretende fundar una ciencia jurídica relativamente neutra, rechaza la pretensión naturalista de que la validez o fuerza obligatoria de las normas jurídicas deriva de su concordancia con principios morales o de justicia. Para Kelsen, tal validez o fuerza obligatoria deriva, en cambio, de una norma no positiva, su famosa norma básica, que dice que lo que un orden coactivo eficaz dispone debe ser. Para Kelsen, tal validez o fuerza obligatoria deriva en cambio de una norma no positiva, su famosa norma básica, que dice que lo que un orden coactivo eficaz dispone, así debe ser. Esta no es, para Kelsen, una norma moral. Ella es un mero presupuesto epistemológico, una suerte de hipótesis de trabajo de la ciencia jurídica. Este presupuesto epistemológico permite a los juristas acceder, sin asumir un compromiso moral o ideológico, a la verdadera realidad jurídica, que, como hemos dicho, está compuesta, para Kelsen, no por hechos, sino por entidades, las normas jurídicas, que pertenecen al mundo del deber ser. Si un estudioso del derecho no presupone que lo que dispone una orden de quien ejerce el poder debe ser observada, no estará en condiciones de describir esa orden como norma jurídica. Describiría un mero hecho, tal como lo hacen, por ejemplo, los sociólogos. Pero en ningún momento dice Kelsen que los jueces tienen que aceptar en sus decisiones la norma básica que dice que debe observarse lo que dispone un sistema coactivo eficaz. Él solo habla de la aceptación hipotética de la norma básica por parte de los juristas teóricos para describir, no para aplicar, el derecho. Kelsen no niega que los jueces pueden dejar de aplicar en sus decisiones normas jurídicas por razones morales. Esto permite sostener que, a pesar de las apariencias, tampoco Kelsen es un positivista ideológico. Kelsen no afirma que existe una obligación moral de obedecer o aplicar toda norma jurídica. C. El formalismo jurídico. También se suele atribuir al positivismo una cierta concepción acerca de la estructura de todo orden jurídico. Según esta concepción, el derecho está compuesto exclusiva o predominantemente por
preceptos legislativos, o sea, por normas promulgadas explícita o deliberadamente por órganos centralizados y no, por ejemplo, por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. También sostiene esta concepción que el orden jurídico es siempre completo, o sea, no tiene lagunas. Consistente, no presenta contradicciones. Preciso, sus normas no son ni vagas ni ambiguas. En suma, el orden jurídico es un sistema autosuficiente para proveer una solución unívoca para cualquier caso concebible. Bobbio ha denominado esta concepción positivismo teórico, porque involucra una cierta teoría acerca de la estructura de todo orden jurídico. También se suele denominar tal concepción formalismo jurídico. Este tipo de positivismo generalmente va unido al positivismo ideológico que acabamos de examinar. Esto es así porque, por un lado, el positivismo ideológico defiende, en general, la absoluta sumisión de los jueces a los mandatos legislativos, lo que presupone que el derecho está compuesto solo por leyes. Y, por otro lado, el postulado del positivismo ideológico de que los jueces deben decidir siempre según normas jurídicas y no según otro tipo de principios. Presupone que las normas jurídicas siempre ofrecen una solución unívoca y precisa para cualquier caso concebible. De lo contrario, los jueces tendrían que recurrir a veces a otro tipo de criterios no jurídicos para justificar su decisión. Como veremos en otro lugar de esta obra, esta concepción del derecho ha tenido una considerable influencia en la conformación del tipo de ciencia jurídica que se ha desarrollado en los países de la tradición continental europea, la llamada dogmática jurídica. Y muchos de los cultores de esta ciencia se adhieren implícitamente a esta concepción, incluso en casos en que tales juristas manifiestan ser unilateralistas. Como en el caso de las tesis examinadas precedentemente, tampoco es verdad que los principales representantes del positivismo se adhieren a esta concepción del derecho. Por lo contrario, tanto Kelsen como Ross y Hartz sostienen claramente que un orden jurídico puede estar integrado no solo por normas legisladas, sino también por normas consuetudinarias y jurisprudenciales, y no se pronuncian acerca de cuáles de estas normas tienen prioridad. Por otra parte, tanto Ross como Hartz, y en la Argentina autores como Carrió, Alchouron, Bullijín, han contribuido significativamente a esclarecer el tipo de indeterminaciones que un orden jurídico puede presentar, tales como lagunas y contradicciones lógicas y vaguedad y ambigüedad lingüísticas. Ellos han mostrado que el derecho no es un sistema autosuficiente de soluciones, todo lo que hace que los jueces no tengan más remedio muchas veces que justificar sus decisiones recurriendo a principios o criterios no jurídicos. Kelsen es también respecto de este punto un caso especial. En sus obras más importantes, este autor sostuvo la tesis de que el derecho no presenta lagunas o contradicciones lógicas, aunque en cambio sí admitió la existencia de indeterminaciones lingüísticas, lo que hace, según él, que el derecho presente a los jueces no una sola solución, sino varias alternativas. Sin embargo, aún con respecto a la tesis de que el derecho es necesariamente completo y consistente, Kelsen de ningún modo sugiere que esta tesis sea relevante para su posición positivista. Seguimos con el D, el positivismo metodológico o conceptual. Si ninguna de las tesis anteriores caracteriza esencialmente al positivismo, defendido por autores como Bentham, Austin, Hart, Ross, Kelsen, Bobbio, ¿cuál es la tesis en la que todos estos autores coinciden? La respuesta es que ella consiste en la negación de la tesis 10, que se mencionó al principio de esta sección. O sea, consiste en la tesis de que el concepto de derecho no debe caracterizarse según propiedades valorativas, sino tomando en cuenta solo propiedades descriptivas. Según esta tesis, las proposiciones acerca de lo que el derecho dispone no implican juicios de valor y son verificables en relación a ciertos hechos observables empíricamente. La idea de que el concepto de derecho debe caracterizarse en términos no valorativos y haciendo alusión a propiedades fácticas es una mera tesis conceptual. Ella no implica ninguna posición valorativa acerca de cómo deben ser las normas jurídicas y cuál es la actitud que debe adoptarse frente a ellas. Es perfectamente coherente, según esta posición, decir que cierto sistema es un orden jurídico o que cierta regla es una norma jurídica, pero que son demasiado injustos como para ser obedecidos o aplicados. Un positivista de esta persuasión puede decir sin contradicción
que en determinados casos los jueces están moralmente obligados a desconocer ciertas normas jurídicas, tal como lo ha dicho el juez Ticio en el fallo que imaginamos. Este tipo de afirmación no será aceptado ni por los naturalistas ni por los positivistas ideológicos. Un naturalista dirá que si los jueces están moralmente obligados a desconocer una norma, ella no es una norma jurídica. Un positivista ideológico dirá, en cambio, que si una norma es una norma jurídica, los jueces están necesariamente obligados a aplicarla. Para distinguirlo del positivismo ideológico y del teórico, a este tipo de positivismo suele denominárselo positivismo metodológico. Quizás sería más claro aún llamarlo positivismo conceptual, para indicar que su tesis distintiva es una tesis acerca de la definición del concepto de derecho. Esta tesis conceptual se opone a la segunda tesis del naturalismo, que afirma que la identificación de un orden jurídico o de una norma jurídica presupone juicios valorativos acerca de la adecuación de este orden a ciertos principios morales o de justicia. En cambio, el positivismo metodológico o conceptual no se opone como tal a la primera tesis del naturalismo, que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y justificables racionalmente. Este tipo de positivismo no involucra una tesis de filosofía ética y no implica necesariamente la adhesión a una posición escéptica respecto de la justificación de los juicios de valor. En definitiva, la controversia entre el naturalismo y el positivismo que estamos considerando se reduce a una mera cuestión de definición de derecho, ¿Cómo debe decidirse esa controversia? Para quienes suscriben una concepción esencialista del lenguaje, se trata de captar cuál es la verdadera esencia del derecho. Pero los que adoptan esta concepción no nos ofrecen un procedimiento intersubjetivo para aprender la esencia de una cosa, sino que recomiendan, en última instancia, confiar en cierta intuición intelectual que no es objetivamente controlable. De este modo, resulta difícil vislumbrar cómo puede resolverse esta controversia en el marco de una concepción esencialista. En cambio, según la concepción convencionalista del lenguaje, el significado de una palabra está determinado por las reglas convencionales que determinan las condiciones de uso de esa palabra. Si es así, una controversia acerca del significado de una expresión lingüística, tal como derecho, puede encararse en dos planos diferentes. El primero consiste en averiguar cómo se usa efectivamente en el lenguaje ordinario la palabra en cuestión. No hay duda de que en muchos contextos la palabra derecho se emplea sin ninguna connotación valorativa, aun cuando la palabra conserve, como ya vimos, cierta carga emotiva favorable. La frase "el derecho es sumamente injusto", no parece que sea autocontradictoria, tal como lo es, por ejemplo, la frase "este oro no es metálico". Sin embargo, es posible que en ciertos otros contextos el término derecho o el calificativo jurídico se empleen para hacer referencia solo a reglas que deben ser, desde el punto de vista moral, observadas y aplicadas. Al fin y al cabo, sería irrazonable suponer que el naturalismo no ha tenido influencia en el lenguaje ordinario y que la palabra derecho nunca se emplea como esta concepción propugna. Es posible que tanto el positivismo como el naturalismo hayan logrado cierto grado de autoconfirmación, incidiendo en la generación de usos diferentes de la palabra derecho, que concuerden con las propuestas de una y otra concepción y dando lugar a que esta palabra padezca de cierta ambigüedad en el lenguaje ordinario. Mientras que el contexto de estudios sociológicos, históricos, antropológicos de derecho comparado, no hay duda de que la expresión derecho se emplea con el significado que los positivistas proponen. Es probable que en el discurso de los jueces y abogados prácticos algunas veces se use la expresión de acuerdo con la concepción naturalista, o sea, haciendo alusión a normas que deben ser reconocidas y observadas, que tienen necesariamente fuerza obligatoria moral. Si esto fuera así, no se podría decir que una de las dos concepciones en pugna, el positivismo o el naturalismo, es la única que describe correctamente el uso de la expresión derecho. Una y otra concepción parecen reflejar el uso de la expresión en ciertos contextos, uso que ha sido determinado en parte por la influencia de la respectiva concepción en tales contextos. Sin embargo, se podría sostener que no tiene sentido reducir las posiciones naturalista y positivista a meras tesis lexicográficas acerca de cómo se emplea efectivamente la palabra derecho en el lenguaje espontáneo de legos y teóricos. Tal vez estas posiciones versen acerca de cómo debería usarse esta expresión y no acerca de cómo se la emplea efectivamente. Esto nos conduce al segundo plano en el que, según la concepción
convencionalista del lenguaje, puede encararse una discusión sobre el significado de una expresión lingüística. Los positivistas han formulado varios argumentos en favor de definir la palabra derecho haciendo solo alusión a propiedades descriptivas y no valorativas. Uno de ellos, formulado por autores como Kelsen y Ross, es que es conveniente definir derecho o sistema jurídico de modo tal que estas expresiones puedan ser usadas como componente central del lenguaje de la ciencia jurídica, la que, como toda ciencia, debe ser puramente descriptiva y valorativamente neutra. Una actividad teórica descriptiva necesita recurrir a términos cuyo significado sea exclusivamente descriptivo. Si emplea expresiones con connotaciones valorativas, los enunciados que formule no serán axiológicamente neutros. Sin embargo, un naturalista podría replicar, en primer lugar, que el término derecho no se emplea solo en el marco de la ciencia jurídica, sino también en actividades que son esencialmente normativas y no descriptivas, como la admiración de justicia. En segundo término, se podría sostener que es controvertible que la actual ciencia jurídica sea una actividad puramente descriptiva y que es también discutible que ella deba hacerlo. Esto es lo que hace indirectamente relevante para la discusión entre positivistas y naturalistas, a la tesis 9 mencionada al comienzo. En definitiva, este argumento depende, pues, de la cuestión acerca de la naturaleza y alcances de la llamada ciencia jurídica, cuestión que será tratada en el capítulo 6. Otro argumento también implícito en autores como Kelsen y Ross es que, siendo los juicios de valor subjetivos y relativos, si se definiera el concepto de derecho tomando en cuenta propiedades valorativas, este concepto se transformaría también en una noción subjetiva y relativa, que cada uno emplearía en forma divergente según sus preferencias y actitudes emotivas. Esto haría imposible una comunicación eficaz y fluida entre juristas, abogados, jueces, etc. El hecho de que Kelsen y Ross recurran a este argumento es lo que nos ha permitido decir que, si bien el escepticismo ético que ellos defienden no se identifica con su posición positivista, él les sirve de apoyo para sostener tal posición. Pero, como hemos visto, no todos los positivistas son escépticos en materia ética, por lo cual no todos ellos pueden recurrir a este argumento para defender una posición puramente descriptiva, que no tome en cuenta propiedades valorativas de la expresión derecho. Un tercer argumento que casi todos los positivistas exponen alude a las ventajas teóricas y prácticas que se obtienen si se define derecho de tal modo que sea posible distinguir cuidadosamente el derecho que es del derecho que debe ser. Una definición del tipo que el naturalismo propone hace imposible esta distinción, puesto que, según él, nada es derecho, sino debe ser derecho. Esto implica confundir la realidad con nuestros ideales, lo que obstaculiza no solo la descripción de la realidad, sino también la misma crítica de esa realidad según nuestros ideales. Pero un naturalista podría replicar que su definición de derecho permite hacer una distinción que es exactamente paralela a la que el positivismo propone y que satisface los mismos fines. La distinción entre lo que es derecho y lo que es considerado derecho por parte de cierta gente. Cuando un positivista dice que algo es derecho, un naturalista diría que eso es considerado derecho. Y cuando un positivista afirma que algo debería ser derecho, un naturalista que comparta sus convicciones valorativas diría que eso es derecho. Sin embargo, esta réplica no es totalmente convincente, ya que hay ciertos inconvenientes que acarrea el definir cualquier concepto mediante propiedades valorativas o normativas. En primer lugar, aunque haya principios morales o de justicia de índole objetiva, es un hecho obvio que la gente difiere en la práctica acerca de cuáles son esos principios. Por lo tanto, si se definiera el concepto de derecho tomando en cuenta propiedades valorativas, si para identificar a un orden jurídico hubiera de determinar su conformidad con aquellos principios morales y de justicia, la gente diferiría grandemente en su identificación de los sistemas jurídicos. Esto traería graves problemas para la comunicación, principalmente entre los juristas. En segundo lugar, hay un cierto tipo de crítica valorativa de un individuo, objeto o institución que presupone una comparación con otros que pertenecen a la misma clase por compartir con el primero ciertas propiedades fácticas comunes. Cuando uno dice que un objeto es un mal cuchillo o que una persona es un mal profesor, no dice que sea un mal objeto o una mala persona, sino que son malos como cuchillo o como profesor. Si el mero hecho de ser malos los excluyera de la clase de los cuchillos o de los profesores, ya no podríamos criticarlos por ser un cuchillo o un profesor que no satisfacen las condiciones para ser un buen exponente de su clase. Lo mismo ocurre con el concepto de derecho.
si decidiéramos que este solo es aplicable a sistemas que son buenos o justos. Lo mismo ocurre con el concepto de derecho si decidiéramos que este es solo aplicable a sistemas que son buenos o justos. No podríamos hacer comparaciones entre un sistema jurídico bueno y otro malo, porque este último sistema no sería un sistema jurídico. De este modo, oscurecemos los rasgos fácticos comunes que tienen tanto el uno como el otro sistema, y dejamos de percibir con claridad cuál es el peculiar disvalor que puede presentar un sistema con esas propiedades fácticas. Así como hay ciertas deficiencias específicas que hacen que una persona que satisface las condiciones fácticas que nos permiten llamarlo profesor sea un mal profesor y no, por ejemplo, un mal hombre o un mal marido, hay también ciertas deficiencias específicas que hacen que un sistema normativo que reúne las condiciones fácticas que nos permiten calificarlo de derecho sea un derecho injusto. El sistema normativo impuesto en la Alemania nazi nos choca como tal radicalmente injusto, precisamente por haber sido un sistema jurídico, o sea, un sistema que compartía ciertas propiedades fácticas comunes con otros sistemas jurídicos, como el argentino, el norteamericano, etc. Si lo viéramos, en cambio, no como un sistema jurídico, sino como el orden normativo de una organización delictiva, como la mafia, lo seguiríamos considerando aberrante, pero dejaríamos de percibir claramente la horrenda iniquidad involucrada en la implantación de un sistema respaldado por el monopolio de la fuerza en un cierto territorio constituido por leyes y aplicado por jueces y funcionarios, pero que, a diferencia de otros sistemas que reúnen estas mismas propiedades, no estaba dirigido a garantizar a toda la población condiciones de vida razonablemente seguras y equitativas, sino a asegurar el dominio de cierta raza, eliminando a los seres inferiores y a los disidentes. Por otra parte, los sistemas normativos que suelen denominarse derecho en contextos descriptivos presentan rasgos comunes de índole fáctica que son de tal relevancia para todo análisis social como el que realizan sociólogos, antropólogos, historiadores, etc., que se hace necesario agruparlos conceptualmente en una misma clase, distinguiéndolos de otros fenómenos sociales. Si no pudiéramos utilizar la palabra derecho para denominar todos los miembros de esa clase, tendríamos que inventar otra palabra que cumpliera la misma función. El naturalismo no podría oponerse a que llamáramos, por ejemplo, flux, todo lo que los positivistas llaman derecho. Pero, ¿por qué sería admisible ese uso amplio del grafismo flux y no ha de serlo el uso igualmente amplio del grafismo derecho? El resultado de esta discusión nos permite concluir que hay ciertas razones de peso en favor de la posición adoptada por el positivismo metodológico o conceptual respecto de la definición de derecho, pero también nos permite advertir que la elección entre esta posición y la del naturalismo no implica tomar partido acerca de alguna cuestión filosófica profunda, sino acerca de una mera cuestión verbal. Una controversia acerca del significado que tiene o que debe dársele a cierta palabra, como lo es en definitiva la controversia entre el naturalismo y el positivismo conceptual, no representa, una vez identificada como tal, ningún obstáculo insalvable para el progreso de las ideas. Aun si las partes no se ponen de acuerdo y, al fin y al cabo, ¿quién es uno para legislar cómo cierta palabra debe ser usada por los demás? Ellas pueden entenderse perfectamente si distinguen cuidadosamente el significado diferente que cada parte le asigna a la palabra y si proceden a traducir lo que se dice en un lenguaje al lenguaje alternativo. Como se ha sugerido antes, todo lo que se dice en el lenguaje positivista puede ser traducido al lenguaje naturalista y viceversa, aunque la traducción sea, en algunos casos, sumamente engorrosa. En lo que sigue asumiremos la propuesta positivista de autores como Bentham, Austin, Ross, Hart y, con ciertas salvedades, Kelsen, de definir derecho como un sistema normativo que presenta rasgos fácticos distintivos sin tomar en cuenta propiedades de índole valorativa. Pero, antes de seguir explorando cómo esta propuesta puede ser concretada en una definición más o menos esclarecedora y operativa, debemos examinar brevemente otra propuesta que pretende llevar mucho más lejos que los autores mencionados el programa positivista de definir derecho en relación a ciertos hechos empíricamente observables. El movimiento denominado realismo jurídico cuestiona la compatibilidad de ese programa con la idea de caracterizar el concepto de derecho como un sistema de normas.